En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con Mario Vargas Llosa. Aquí vamos a pasar una hora con Mario y nos vamos a preguntar si Vargas Llosa es mito o realidad y si realmente Vargas Llosa fue un novelista tan valioso como suele decirse, o quizás lo fue más o tal vez lo fue menos. No podemos olvidar que hablamos de una persona recientemente fallecida y que por lo tanto merece el máximo de todos nuestros respetos. En primer lugar porque fue un gran novelista, fue un escritor muy valioso, representativo entre los más representativos del estallido, de la explosión, del denominado boom de la literatura hispanoamericana, y por tanto su fallecimiento el pasado 13 de abril merece nuestra más alta consideración. Ahora bien, a partir de ahí, como intérpretes de la literatura, como estudiosos de la literatura, nuestra obligación es examinar críticamente la obra de este autor y sobre todo el juicio que buena parte de la crítica ha hecho, no recientemente, sino a lo largo de los últimos años o de las últimas décadas, sobre la obra de este escritor. Particularmente hablamos de un novelista y hablamos de un ensayista, pero vamos a ver en qué términos podemos expresarnos para, preservando el máximo respeto hacia esta persona, analizar muy críticamente y sin tonterías lo que la crítica sobre todo ha dicho de este escritor. No voy a centrarme tanto en la obra de Mario Vargas Llosa, sino más bien en la valoración que la crítica ha hecho de la obra de este señor, que ha hecho de la obra de este escritor. A muchos de ustedes probablemente les sorprenda o no que yo nunca haya dedicado un vídeo en mis más de 1500 vídeos en este canal a ninguna obra de Mario Vargas Llosa. Sí es cierto que he dedicado en la crítica de la razón literaria algunas páginas, tampoco demasiadas, en los 25 tomos que componen la crítica de la razón literaria, he dedicado algunas páginas a analizar, a comentar pasajes que haya podido escribir Mario Vargas Llosa. Y no he dedicado particularmente elogios, he sido muy crítico con él, porque como ensayista, a mi juicio, ha sido muy pobre. Es decir, las ideas que Mario Vargas Llosa ha aportado desde el punto de vista del ensayo a la interpretación de la literatura son ideas realmente muy pobres. A muchos de ustedes quizás les sorprenda esta afirmación, pero es que, perdónenme que se lo diga francamente, pero la mayor parte de ustedes cuando leen ensayos sobre literatura se sorprenden de frases que suenan bien, pero que realmente no dicen absolutamente nada y se emocionan fácilmente con declaraciones tales como que la literatura es una llama que enciende la libertad y chorradas por el estilo. Quiero decir, este tipo de declaraciones, este tipo de afirmaciones que las hacía con frecuencia Mario Vargas Llosa, como las podía hacer Jorge Luis Borges o cualquier persona que busque, pues no sé, el infinito en unas hierbas, por ejemplo, este tipo de declaraciones en realidad no revelan nada acerca de lo que la literatura exige saber como una materia que abre posibilidades al conocimiento humano. En este punto, evidentemente, es muy pobre la aportación que alguien como Vargas Llosa haya podido hacer. Pero en fin, no adelantemos acontecimientos y vayamos por partes. Insisto que el fallecimiento de Vargas Llosa, el 13 de abril de este año, hace apenas unos días, evidentemente supone el fin, la desaparición de una de las últimas figuras más destacadas y más sobresalientes que ha habido en el llamado boom de la literatura hispanoamericana. Pero la mayor parte de estos autores, de los autores del boom, sobre todo García Márquez, Vargas Llosa y muchos otros, han sido autores que se ha estudiado desde el punto de vista de las exigencias del mercado, de la política, de las ideologías, de la economía, es decir, que han brillado más por el papel que a veces han desempeñado al margen de la literatura, en el campo de la ideología, de la rentabilidad económica y comercial de sus novelas, que en su pensamiento literario propiamente dicho, propiamente hablando. La universidad, que es una institución que debería marcar un papel original, específico e independiente frente al peso de las ideologías, frente al peso de la política, frente al sesgo de las interpretaciones ideológicas, mercantiles, económicas, financieras, editoriales que se hacen de estos autores, no solo no lo ha hecho,
sino que se ha mostrado con frecuencia servil y ha sido una continuidad de los imperativos ideológicos, financieros y económicos en virtud de los cuales se ha juzgado la obra de estos autores. De autores sobre todo como Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez, que han sido realmente, a mi juicio, los exponentes más sobresalientes y más destacados de este boom de la literatura hispanoamericana. Es cierto que Mario Vargas Llosa fue siempre un hombre extraordinariamente correcto, insólitamente correcto, muy extremadamente correcto. Y, por supuesto, esta corrección política extrema, exquisita en todos los aspectos, decía mucho a su favor y lo convirtió en una figura especialmente rentable y especialmente aprovechable por unas u otras ideologías que podían considerar a esta figura, la figura de Mario Vargas Llosa, como un representante, como un exponente, como un símbolo de este tipo de tendencias. De hecho, Mario Vargas Llosa era un gentilhombre en París y un gentleman en cualquier punto del imperio inglés, capaz de competir no solo con Borges, sino incluso de superar a Borges con extremos. Mario Vargas Llosa nunca necesitó la impertinencia ni el cinismo de Borges para hacerse visible y para mostrar la finura de su discreción y de su prudencia. De hecho, yo recuerdo que cuando conocí a Vargas Llosa en torno a 1992 o 93 en la Universidad de Oviedo, con motivo de la visita que él hizo a Oviedo en relación a los premios Príncipe de Asturias, la Universidad de Oviedo, a través de la Facultad de Filología, en la que yo ya había hecho mi doctorado, o estaba a punto de terminar mi doctorado, creo que fue en el 92-93, no recuerdo muy bien, lo invitó a pronunciar una conferencia, o simplemente a dar una charla, o simplemente a estar allí presente y responder algunas de las preguntas del público. Él aceptó, pero aceptó bajo la condición de que esa intervención se limitara exclusivamente a un reducido número de profesores y a un reducido número de estudiantes de ciclos muy avanzados, doctorado o que estuvieran terminando sus estudios de doctorado, que los hubieran terminado ya, pero no a un público abierto en general. Él ya en aquel entonces se mostraba muy reticente a hablar incluso en las universidades a un público amplio porque debido a su vinculación con una determinada ideología que era la del pensamiento liberal o la de la democracia liberal o como se quiera llamar esto, había tenido problemas, había sido abucheado, había sido amonestado por multitudes universitarias y entonces ya se mostraba reacio a esto, como no puede ser de otra manera. Insisto que él era un hombre extremadamente educado y allí fue donde yo lo conocí, en una intervención donde yo, más que al escritor y al novelista, observé sobre todo a la persona. Mario Vargas Llosa en aquel momento, en aquella circunstancia, actuó como un hombre muy paciente y muy prudente. Yo desde luego, si me tengo que poner en su lugar, no sé si aguantaría tanto, porque oír las preguntas que por parte de profesores de universidad se le hicieron en aquel contexto daba vergüenza ajena, o sea, realmente daba vergüenza ajena, porque uno decía, y estos son los que a mí me han dado clase y le hacen unas preguntas que son para echar a correr realmente. Y él, sin embargo, respondía a aquellas chorradas con una templanza, con una discreción y con una prudencia que lo convertían en una persona realmente admirable. Yo, si en algo admiro a Vargas Llosa es por la templanza que tuvo, por la prudencia que tuvo, por la discreción que siempre manifestó y por la inteligencia que siempre ejerció a la hora de torear la impertinencia y a la hora de ser paciente ante la necedad con la que se encontraba. Porque yo recuerdo la presentación que le hicieron, fue una presentación, lamentable. Aquello duró más la presentación que la propia intervención del escritor y además se iba por los cerros de Úbeda, que si la tragedia griega, que si Antígona, era una cosa realmente cómica, realmente cómica. Él mantuvo una templanza, insisto, extraordinaria y después creo que se pasó como media hora larga firmando ejemplares que todo el mundo fue a llevarle, yo entre ellos. Ahí me dedicó La ciudad y los perros, la novela quiero decir, no La ciudad y los perros, y insisto muy amablemente, si yo algo le agradezco en memoria a Mario Vargas Llosa fue la paciencia que en aquel momento con el que yo coincidí con él tuvo ante todos los que estábamos allí presentes, que les aseguro que lo que tuvo que oír aquel señor aquí en aquella sesión
era para tener una paciencia superior al doble de la media, ¿eh? Eso se lo puedo asegurar. Lo comparé, por ejemplo, cuando conocí a Torrente Ballestero, cuando conocí a Cela. Cela, en los ambientes particulares, personales, donde yo lo traté, era una persona de una amabilidad y de una afabilidad absolutamente extraordinarias, que nada tenía que ver con el carácter que el propio Cela podía manifestar en otros contextos, en otros momentos. Cela, particularmente, cuando yo lo conocí, yo era un crío completamente, un chiquillo casi, era joven de verdad, por así decirlo. Me atendió muy bien allí en la fundación, y siendo yo una figura totalmente prescindible, yo entonces era un profesor muy joven, casi recién llegado a la universidad, y podría haberme ignorado completamente, porque yo era totalmente irrelevante. Lo soy ahora, pero entonces lo era más todavía. Y sin embargo no fue así, me trató con la misma atención, calidad, incluso procuraba que yo no me despistara, que no me saliera del grupo, que lo rodeaban básicamente. Quiero decir, era una persona extraordinariamente afable, Camilo José Cela. Nada que ver con esa imagen que a través de los medios el personaje que cada uno de nosotros puede tener acapara y asume el protagonismo. Lo mismo creo que le ocurría a Mario Vargas Llosa, pero Mario Vargas Llosa creo que era una persona todavía mucho más llana, era de una llaneza realmente extraordinaria. Otra cuestión es lo que el sistema, las circunstancias, hagan de una persona y lo conviertan en un personaje que puede resultar más o menos incómodo. Pero si alguna cualidad debo destacar de Vargas Llosa en aquel momento era su paciencia, su enorme paciencia, porque yo no habría aguantado todo aquello, pero ni 5 segundos, vamos, pero ni 5 segundos, aunque sabe Dios lo que tendremos que aguantar. El caso es que, al margen de todo esto, a mi juicio, Vargas Llosa fue básicamente un novelista y un ensayista. Como novelista no fue un novelista genial, a mi juicio. Fue un buen novelista, pero no un novelista genial. Un novelista genial fue Gabriel García Márquez, pero no Mario Vargas Llosa. Esto no le resta méritos, simplemente lo sitúa en un contexto que está, a mi juicio, insisto, a mi juicio, el juicio de ustedes puede ser el que ustedes quieran, a mi juicio lo sitúa por detrás de un Gabriel García Márquez. Claro, automáticamente aquí algunos de ustedes dirán, bueno, es que usted es de izquierdas y por tanto juzga a Vargas Llosa mal porque es de derechas. Mire, yo no voy a entrar en estas cuestiones, ¿eh? Yo siempre hablo en nombre de los conocimientos de los que dispongo para interpretar la literatura. No hablo en nombre de ninguna ideología, ni de ninguna religión, ni de ninguna filosofía, ¿eh? Es decir, si ustedes me interpretan a mí en nombre de alguno de estos criterios, el error es suyo, el error o el acierto, pero desde luego nada de lo que ustedes utilizan para interpretarme a mí me corresponde a mí. Eso ya es otra cosa con la que juegan ustedes. Para mí, Mario Vargas Llosa es un buen escritor, es un buen novelista, pero no un novelista genial, no un escritor genial, por lo que voy a decir a continuación. Y por otro lado, como ensayista, es mal ensayista. Es decir, escribe ensayos con una prosa de una gran calidad, tiene una gran capacidad retórica, una gran capacidad verbal, pero en un discurso vacío. Es decir, Vargas Llosa, como le ocurre a mucha gente, habla de todo pero no dice nada. Habla de todo pero no dice nada nuevo. En realidad se mueve siempre por terrenos conocidos, se mueve siempre en el contexto del kitsch. Le ocurre lo mismo que a Octavio Paz incluso que a Jorge Luis Borges, pero Borges tiene más brillantez todavía. Borges tiene un cinismo del que Vargas Llosa jamás hizo uso, jamás hizo gala, jamás hizo ostentación. Entonces, desde mi punto de vista, a mi juicio, Vargas Llosa está sobrevalorado como novelista y está sobrevalorado como ensayista. Pero la culpa no la tiene él, la culpa la tiene la crítica literaria y los poderes fácticos, que lo han convertido en un crítico literario sobrevalorado y que lo han convertido también, desde las exigencias del poder político, en un símbolo de una determinada ideología como es la democracia liberal, en un gran instrumento al servicio de esa ideología como es la democracia liberal, la democracia como ideología y el subgénero liberal como una subcategoría de la democracia, y que también lo han convertido en un producto mercantil de alta rentabilidad. Y eso ha eclipsado enormemente la calidad literaria del propio Vargas Llosa, a la que se ha sobrevalorado considerándolo como un genio, cuando en realidad, a mi juicio, simplemente es un buen escritor y ya está. Pero el hecho de que este señor, por sus modales, por su corrección, por su inteligencia, por su discreción, por su prudencia, se haya comportado de tal manera que encajara perfectamente como uno de los símbolos más sobresalientes, exponencialmente más relevantes de la democracia liberal, lo ha propulsado en ese sentido y en esas direcciones. Él empezó siendo comunista, dicen,
bueno, una manera curiosa, porque uno es comunista como es un acto de habla, de la misma manera que yo puedo decir que soy extraterrestre, o cacatúa, o cualquier cosa, ¿no? Y después pasa a ser un símbolo internacional, cosmopolita, brillantísimo, superlativo de la democracia liberal, y en este contexto pues ha sido entronizado universalmente. Pero a mi juicio en este punto está sobrevalorado. Yo no voy a juzgar aquí las ideologías de los autores, ni el marxismo de Márquez, ni el liberalismo de Vargas Llosa. Simplemente voy a juzgar su calidad literaria, que es a lo que yo me atengo. No soy un propagandista de unos u otros autores, no me dejo usar fácilmente. Ustedes podrán usarme si quieren, pero no con mi consentimiento, eso será otra cosa. Entonces, les pongo un ejemplo. Miren, en el año 2021 Vargas Llosa fue propuesto para ser miembro de la Academia Francesa, de la Academia de la Lengua Francesa. Aceptó, y cuando en el año 23, creo que fue en el año 23, cuando se celebra esa ceremonia tan artificiosa, pues el pobre Vargas Llosa va y hace su papel, lo visten de académico, hacen toda esa parafernalia, y él llega a decir, cito literalmente, la cita la tengo delante, y está tomada de la edición digital del diario ABC del 9 de febrero de 2023, dice: la literatura francesa fue y sigue siendo, dice Vargas Llosa, la mejor. La literatura francesa fue y sigue siendo la mejor. Bien, bueno, ustedes comprenderán que uno se puede olvidar de muchos nombres, se puede olvidar de muchas cosas, pero Cervantes, de cuyo nombre no quiso acordarse Vargas Llosa en ese momento, no es perdonable fácilmente. Quiero decir, se puede ser prudente, se puede ser discreto, se puede ser decoroso. El decoro es un principio de la retórica clásica que exige que siempre debe hacerse y siempre debe decirse aquello que corresponde como lo más adecuado en un determinado contexto. Entonces, si en un determinado contexto corresponde decir que la literatura francesa es la mejor de todas las literaturas, yo añadiría que en Francia. Es decir, la literatura francesa es la mejor de todas las literaturas en Francia. Pero esto de en Francia no lo dijo Vargas Llosa, puede ser un zeugma. Entonces, claro, si decimos, bueno, es que Vargas Llosa usó un zeugma, lo acepto, pero creo que no usó un zeugma. Creo que lo que dijo fue que la literatura francesa fue y sigue siendo la mejor. Yo diría en Francia, pero bueno, eso no constó. Y así lo soltó, así se quedó tan pancho. Entonces Cervantes no existe, Quevedo no existe, Lope de Vega no existe, el Conde Lucanor no existe, Berceo no existe, el Cantar del Cid no existe, es decir, no existe nada anterior al siglo XVIII. Esto no deja de ser simplemente no curioso, sino imperdonable. Yo puedo comprender que Galileo, para defender su vida, dijera que la Tierra, en fin, no se mueve, y que el Sol tampoco, y que el Sol permanece fijo en el centro del universo, o que la Tierra permanece fija en el centro del universo, o que el papado permanece fijo en el centro del universo. Puede decir lo que uno quiera en nombre de preservar su vida, es decir, en nombre de evitar ir a la hoguera. Pero claro, cuando decimos algo por quedar bien, a sabiendas de que lo que decimos no es verdad, a sabiendas de que lo que decimos es falso, eso resulta difícilmente perdonable. Y este tipo de cosas fueron las que, de alguna manera, hacen que, con el paso del tiempo, el pensamiento de Vargas Llosa pues resulte realmente discutible. Naturalmente, a lo largo de la vida, todo ser humano pues comete errores, dice cosas que no debería decir, etcétera, etcétera. Pero en este caso, vamos a ver, o sea, no se puede faltar a la propia realidad que nos hace posibles. Es decir, siempre somos el resultado, un resultado muy diferente de aquello que nos ha hecho posible, porque la estructura desborda la génesis, desarrolla la génesis, pero lo que no podemos es traicionar esto. O sea, vean lo que yo mismo he escrito en ese relato, La divisa de Judas. Es decir, cuánta gente traiciona su propia trayectoria vital, su propio contexto, su propia familia, su propio país, su propio pasado, su propio presente incluso. Es decir, podemos ser todo lo que queramos, pero no unos traidores, a menos que, como en la letra de Pachandión, podemos ser todos los honrados que usted quiera creer. No. Claro, ¿cuál es el gran problema de la élite de los intelectuales españoles? Pues que han vivido siempre en un complejo, es decir, parece que nacen con un pecado original del que no son capaces de desprenderse, ni frente al cual tengan un antídoto posible. Hombre, hasta la Iglesia Católica se inventó un sacramento como es el del bautismo, en virtud del cual te liberan de una culpabilidad
que previamente te inculcan, te imputan, para después ellos reservarse el derecho de usar el antídoto que te prive de ella, como es el bautismo y el pecado original. Pero parece que los intelectuales españoles nacen con el pecado original de ser españoles, y que cualquier cultura extranjera, por el hecho de ser extranjera, es mejor. Piensen en el caso de Pérez Reverte, que, claro, es decir, Pérez Reverte podría ser nombrado miembro de la Real Academia de la Lengua Francesa en España, por ejemplo. Claro, por su afrancesamiento permanente, que en realidad creo que responde más a una pose del personaje que a la propia persona de Reverte, a la que considero mucho más inteligente que su personaje. El caso de Javier Marías, respecto a la cultura anglosajona, era patente. Muchos de los títulos de sus obras reflejan, como ha escrito más de un colega, de una colega de literatura española, reflejan títulos de obras shakespearianas, es decir, el gusto por lo anglófilo. Lo mismo le ocurre a Pere de Ayala con Inglaterra. Piensen la simpatía que mostraba Ortega y Gasset por un país históricamente fracasado 2 veces seguidas, como Alemania. Ortega contempló directamente el fracaso histórico de Alemania en 2 momentos clave de su historia, y sin embargo seguía enamorado de Alemania porque su idealismo le impedía ver que los gigantes eran molinos de viento. Es decir, contemplaba a Alemania como un gigante cuando en realidad Alemania era un ruinosísimo molino de viento abatido por todos los vientos, los del oeste y los del este, realmente. Pero, en fin, no hay mayor ciego que el que no quiere ver, como suele decir el refrán. Entonces, el gran problema de las élites españolas e hispanoamericanas, el caso de Borges con Inglaterra, un bonaerense que se creía inglés, el caso de Vargas Llosa, que pensaba que había nacido en París y que Flaubert le había inspirado sus novelas, cuando en realidad todo lo que hace Vargas Llosa ya lo había hecho Cervantes mucho antes y mucho mejor. Y vamos a entrar en materia en esto rápidamente. Es decir, que son escritores que parece que han nacido en la Ilustración y que no han leído nada de la literatura anterior al siglo XVIII, cuando en realidad la literatura que ellos escriben se basa precisamente en todas las aportaciones literarias que ha construido la tradición hispano-greco-latina, Grecia, Italia, España. Esto es curioso, es decir, van a buscar soluciones a Inglaterra, a Alemania y a Francia de problemas que esos países no pueden resolver, porque estos países son los que han creado precisamente esos problemas. La solución está en Grecia, en Italia y en España. Ustedes no me creen porque ustedes en muchos casos desconocen toda la tradición literaria hispano-grecolatina y no saben lo que es la retórica clásica y la poética clásica. Los que saben lo que es la poética clásica y la retórica clásica no es que me den la razón, porque la razón no la tengo yo. La razón está en la tradición literaria hispano-grecolatina, porque plantea un racionalismo que el mundo anglosajón no conoce, y además, aunque lo conozca, no lo sabe usar, porque no dispone de las capacidades lógicas, discursivas y lingüísticas, ni tampoco literarias, para manejar ese órgano musical, ese enorme órgano musical que es la tradición literaria hispano-grecolatina, en definitiva. Entonces, claro, es mucho más fácil declararse inglés, francés o alemán en una época donde está de moda lo anglosajón que explicar a Cervantes en términos originales y específicos, porque eso exige unos conocimientos que requieren adentrarse en toda la genealogía hispano-grecolatina. Y claro, cuando nos dirigimos a un público que carece de esos conocimientos y de esos códigos, es mucho más fácil hablarle en necio, porque como las paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto, que diría Lope de Vega. Entonces, piensen, insisto, que Vargas Llosa se identifica con París y se identifica con Flaubert, del mismo modo que Borges se identifica con Shakespeare, se identifica con Inglaterra, porque les gusta eso, porque es una pose, porque es una carnavalada de intelectuales de élite. El caso de Gabriel García Márquez a mí me resulta mucho más admirable. Es posible que a muchos de ustedes la ideología de Márquez no les guste, o la que no les guste sea la ideología de Vargas Llosa, pero es que esto no se lo puede permitir un intérprete de la literatura. Un intérprete de obras literarias está por encima de las ideologías de aquellos autores que analiza. Neruda o Alberti pueden caer más o menos simpáticos, pero no se puede dejar de reconocer los méritos que puedan tener como poetas y como escritores. Lo mismo ocurre con Mario Vargas Llosa, con Gabriel García Márquez o con Borges. Pueden gustar más o menos sus ideologías políticas, pero hay que distinguir lo que es la aportación original de estos autores de su pensamiento político y de sus bastardías ideológicas o de sus alquileres
a tal o cual otra opción política. Hay que estar por encima de eso. El gran problema de nuestro tiempo es que ustedes están, muchos de ustedes al menos, están tan influidos, están tan sometidos a la radiación ideológica del entorno que son incapaces de enfrentarse a la realidad prescindiendo de las ideologías. La presión de las ideologías, el virus de las ideologías, la radiación ideológica que se ejerce sobre el ser humano del siglo XXI es tan grande, es tan extrema, la mayor quizás de la historia, que prácticamente se inhabilita al ser humano para pensar en la realidad, para interpretar la realidad más allá de las ideologías. Y esto daña enormemente la posibilidad de comprensión del mundo en el que nos encontramos. Y voy a citarles ya una serie de pasajes, pero claro, antes de llegar a eso, no podemos subrayar que la literatura por sí sola no proporciona lo que la política sí proporciona. Es que las alas de la ideología, la fuerza que la ideología tiene para impulsar al ser humano, es mucho más fuerte del poder que tiene la literatura. Es que no basta ser poeta para ser famoso, no basta ser novelista para ser conocido, no basta ser un gran ensayista para ser difundido. Con frecuencia la gente hipoteca su vida en nombre de una ideología que lo promociona enormemente. Y voy a citarles ya muy pronto una serie de textos aquí, pero antes les había dicho que tendría que justificar por qué razón Vargas Llosa es un buen escritor, pero no un escritor genial. La genialidad en el arte y en la literatura, y así lo he expuesto en la crítica de la razón literaria cuando hablo del genio en la literatura, subraya sobre todo que una obra es genial cuando crea nuevas formas inéditas, formas insólitas que nadie ha utilizado antes en literatura, y crea nuevos temas que nadie ha tocado antes en literatura. Es decir, cuando un autor utiliza una forma nueva de contar las cosas, de expresar las cosas literariamente, y encuentra temas nuevos que antes no ha tratado nadie, es un autor genial. La genialidad implica una originalidad temática y una originalidad formal, una creación de nuevos contenidos y un tratamiento también nuevo e insólito en la forma de contar o de tratar esos contenidos. Y Vargas Llosa no hizo ni lo uno ni lo otro. Vargas Llosa se movió siempre en temas conocidos, se movió siempre con formas conocidas y las desarrolló bien, las ejerció bien, pero no las potenció. No hizo nada original, ni en cuanto a temas, ni en cuanto a formas. Naturalmente cada uno de ustedes puede pensar lo que quiera, pero yo lo pienso conforme a las ideas que he expuesto en una obra como la Crítica de la razón literaria, y ahí está mi pensamiento literario. Sí lo hizo Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez construyó una obra completamente original, explotando una temática nueva y haciéndolo desde el punto de vista del uso de formas literarias que nunca antes nadie como él utilizó, como él lo consiguió utilizar en una obra capital como es 100 años de soledad. Es decir, que la genialidad exige esta doble originalidad, en la creación de los temas y en la creación de las formas. Claro, ustedes me dirán que desde este punto de vista, desde este nivel de exigencia, la historia de la literatura que conocemos quedaría reducida al 10% de esa historia literaria. Sí, y yo les diré que sí, porque es que la genialidad no es fácil, es que si todo el mundo pudiera ejercer la genialidad, todos seríamos genios, que es lo que la gente que escribe en redes sociales pretende que es. Dice, ves que se expone un taller de creación literaria, pero ¿ustedes creen que se puede enseñar a escribir literatura? ¿Ustedes creen que se puede enseñar a alguien a ser Gustav Mahler en música? ¿Ustedes creen que se puede enseñar a alguien a ser Beethoven en música? Si alguien enseña a otro a ser genio, es porque esa genialidad no es tal genialidad. La genialidad no se enseña, la genialidad se ejerce. No hay un colegio donde uno pueda aprender a ser genio. Es decir, la genialidad está por encima de lo que saben nuestros profesores. Es que si nuestros profesores fueran geniales, no serían profesores, se dedicarían a la creación literaria. Nos dedicamos a la docencia porque no somos capaces de ejercer el arte, en definitiva. El arte que se enseña no es un arte, es un kitsch. Es un modelo ortodoxo de arte, en definitiva. Claro, y si no se entiende esto, entonces dedíquense a otra cosa ya, vamos, directamente. Es decir, que si nosotros exigimos a la literatura estas condiciones de genialidad, la historia de la literatura que conocemos quedaría reducida a un 10%, y en ese 10% no estaría Mario Vargas Llosa. Esto no quiere decir que sea un mal escritor, quiere decir
que una cosa es ser un genio en la literatura, ese 10% del que hablamos, y otra cosa es ser un buen escritor o ser un buen novelista, como es el caso de Mario Vargas Llosa. Es la diferencia entre Gabriel García Márquez, el genio de la literatura, y Mario Vargas Llosa, un buen escritor de obras literarias, un buen escritor de novelas, un buen novelista. Es la diferencia. Esto no es un demérito para Vargas Llosa, es simplemente poner a cada autor en el sitio que le corresponde, conforme a un nivel de exigencia común para todos. Ahora bien, si vamos a obras como Conversación en la Catedral, La Guerra del Fin del Mundo, La Ciudad y los Perros, son obras que naturalmente repiten formas conocidas, reiteran estructuras conocidas, abordan temas perfectamente conocidas, pero no son geniales. No marcan un antes y un después en la historia de la literatura. 100 años de soledad, sí marca un antes y un después en la historia de la literatura. También Crónica de una muerte anunciada. Si ustedes leen ¿Quién mató a Palomino Molero?, verán que se trata de una pretensión por alcanzar la originalidad o la calidad de Crónica de una muerte anunciada y fracasar en el intento. De hecho, ¿Quién mató a Palomino Molero? Es una novela que no puede leerse al margen de su comparación con Crónica de una muerte anunciada, y verán que es una novela que sale mal, que funciona mal. El caso, por ejemplo, del ensayo. En el ensayo, Mario Vargas Llosa es todavía peor que como novelista. Es decir, como ensayista es malo. No ofrece ideas originales como ensayista. Comúnmente, los buenos escritores, los grandes escritores de obras literarias, son muy malos ensayistas, son muy malos intérpretes de la literatura. Son buenos creadores de obras literarias, no diré que son geniales creadores de obras literarias, pero son malos intérpretes de la literatura, tanto de su propia literatura como de la literatura ajena. Y los críticos literarios, los que son buenos críticos literarios, son muy malos escritores, no saben escribir buenas obras literarias. Son actividades muy divergentes la una y la otra. Solo he conocido una excepción en mi vida, el caso de Gonzalo Torrente Ballester. Gonzalo Torrente Ballester es un escritor, a mi juicio, genial. Tiene una obra que se titula Don Juan, que a mi juicio es de las mejores que se ha escrito en la historia de la literatura universal, Don Juan, de Gonzalo Torrente Ballester, y era además, Gonzalo Torrente Ballester, un escritor de un talento insólito, superlativo, magistral, como crítico literario. Es decir, en Torrente Ballester, se daban la mano estas dos facultades extraordinarias, la creación literaria y la interpretación literaria, cosa que no se da en la mayor parte de los escritores. Por tanto, cuando a mí me dice alguien que Vargas Llosa era un ensayista genial, ya dudo de las capacidades interpretativas que tiene esta persona que me habla, porque está incurriendo en un mito, mitifica a la figura de Vargas Llosa como ensayista. Vargas Llosa como ensayista le ocurre lo mismo que a Borges y a Octavio Paz, que hablan de todo pero no dicen nada. Y quedan bien en cualquier parte, son auténticos kitsch de la decoración literaria, quedan bien en todas partes, pero no dicen absolutamente nada. Yo siento mucho desilusionarles en este punto, pero la historia de la literatura no puede mitificar a los autores que forman parte de ella. La literatura tiene que exigir a la literatura una calidad mucho mayor de la que le exigen con frecuencia sus palmeros, los turiferarios de determinados autores, que en lugar de hablar como jueces, hablan en unos casos como fiscales, desacreditándolos más allá de lo debido, y en otros casos como abogados, elogiándolos por encima de la realidad, de las posibilidades a que dieron lugar. Es decir, con Mario Vargas Llosa se ha creado un mito. Es un buen novelista, pero no un genio de la literatura. Y tengan en cuenta lo siguiente, y con esto concluyo esta etapa de mi intervención. La mayor parte de las obras literarias se consideran valiosas porque las personas inteligentes no las han leído. Es decir, que el éxito de muchas obras literarias se debe a que la mayor parte de las personas inteligentes no las han leído. Y en este punto no me queda más remedio que pensar en Borges y en pensar también en la obra de Mario Vargas Llosa. Porque les digo una cosa, ¿cuántos de ustedes han leído una novela de Mario Vargas Llosa? La mayor parte de las personas que tienen menos de 30 años, digo la mayor parte, no me refiero al original, al individuo original que ahora mismo levantará la mano diciendo yo sí. La mayor parte de las personas que tienen menos de 30 años no han leído ni una sola novela de Vargas Llosa jamás. Estoy absolutamente seguro de que los alumnos que he tenido en los últimos 20 años, apenas el 1% ha leído una novela de Mario Vargas Llosa. Los alumnos que yo he tenido en una facultad de letras. Estoy absolutamente convencido de ello. Y fuera de la materia de literatura hispanoamericana, no han leído probablemente ni uno solo de ellos, ni una sola novela de Mario Vargas Llosa.
Y les digo más, sin querer ser cruel ni impertinente. ¿Saben ustedes lo que piensan muchos alumnos cuando se les pronuncia el nombre de Mario Vargas Llosa? Y les preguntamos, ¿usted sabe quién es Mario Vargas Llosa? ¿Sabe lo que dicen? No es el novio de la Presley. Eso es lo que dicen muchos de estos estudiantes. Claro, esto no revela el hecho de que Mario Vargas Llosa valga mucho o poco. Simplemente revela el deterioro enorme en el que se encuentran los estudios literarios en nuestro tiempo. Porque claro, si le preguntamos quién es Cervantes, es que ni siquiera saben que fue, ya no digo el marido de Catalina de Salazar, sino que ni siquiera saben si fue o no el autor del Quijote o un compositor musical hispanoamericano. Uy, si supieran que Cervantes es el nombre también de un compositor musical de Hispanoamérica. Pero miren, vamos a lo que dice la crítica. Si ustedes leen lo que recientemente, tanto recientemente como a lo largo de los últimos años, ha dicho la crítica literaria sobre Vargas Llosa, se encuentran con lo siguiente. Por ejemplo, siempre han tendido a compararlo con Gabriel García Márquez. Y se dice de Gabriel García Márquez, fíjense, dicen, Gabriel García Márquez es autor de 100 años de soledad, considerado una de las novelas más importantes del siglo XX, cierto. Y se dice de Márquez que es el creador emblemático del realismo mágico, y que el estilo de Márquez mezcla lo mítico con lo real, con una prosa envolvente, poética, popular, legendaria, etc. Y que sin embargo Vargas Llosa representa al narrador más racionalista, más realista y más técnico, y que sus obras más destacadas son, en esto coincide casi todo el mundo, La ciudad y los perros, Conversación en la catedral y La guerra del fin del mundo, entre otras. Y se dice de Vargas Llosa que su prosa es más técnica, más cerebral, más analítica, más estructurada, y que ha tocado temas, cito literalmente, políticos, históricos, psicológicos, filosóficos. Bien, lo mismo que dicen de uno pueden decirlo del otro, porque que me digan a mí que Vargas Llosa no utiliza también lo poético, lo sugerente, lo mítico y lo real, eso no es cierto. Y por otro lado, que me digan a mí que García Márquez no es también realista, racionalista y técnico, hombre, que no hay poca técnica en Márquez, que no hay poco racionalismo en Márquez, que no hay poco realismo en Márquez, a ver si no hay realismo en 100 años de soledad, del mágico y del que no es mágico también, hombre, y que Márquez no ha tocado temas políticos, históricos, psicológicos y filosóficos, hombre, para reírse de ellos, la risa que hay de Platón en Macondo, vean los vídeos que yo he dedicado, la serie de los 20 vídeos que he dedicado a 100 años de soledad. Es decir, que esta polarización, esta mistificación y mitificación, tanto de Márquez en un sentido equivocado, que también ha ocurrido, como de Mario Vargas Llosa en un sentido equivocado, que también ha ocurrido, no la tienen ellos mismos, la tiene la crítica literaria, en definitiva. Y aún creo que Márquez se ha dejado manipular menos por la crítica literaria y por los premios y galardones que el propio Vargas Llosa, que se ha dejado llevar por la fuerza que el sistema de la democracia liberal le ha proporcionado. Pero vamos más allá, fíjense. Se establecen entre unos y otros autores diferencias muy falsas. Se dice que Mario Vargas Llosa, no voy a dar nombres de quién escribe esto, se dice que Mario Vargas Llosa aporta a la literatura una combinación de racionalismo narrativo, técnica sofisticada y compromiso con la realidad histórica y política. Bien, y Gonzalo de Berceo también, vaya cosa, también Gonzalo de Berceo aporta racionalismo narrativo en el tetrámetro monorrimo, aporta técnica sofisticada y compromiso con la realidad histórica, política y hasta religiosa también, ¿no? Y Gonzalo de Berceo, y el conde Lucanor, y el autor del Cantar del Cid, y Clarín en La Regenta, y Nicanor Parra. Es que esto se puede decir absolutamente de todo el mundo, ¿no? Y dice, su contribución no es tanto la invención de mundos mágicos como en Gabriel García Márquez. O sea, ahora Gabriel García Márquez crea mundos mágicos. Yo no sabía que había mundos mágicos en la literatura. Esto es una cosa curiosísima. O sea, los mundos mágicos en la literatura. Entonces, Alicia en el País de las Maravillas. O sea, nótese cómo se utilizan términos propios de la tradición anglosajona para interpretar la literatura. Es decir, da la impresión de que Vargas Llosa o García Márquez son los autores de Alicia en el País de las Maravillas, el creador de Sherlock Holmes o simplemente un colega de Agatha Christie. O sea, novelas de fantasmas y detectives, cuando esto no tiene nada que ver con eso. Nótese la pobreza enorme que tiene la crítica literaria en lengua española, que utiliza procedimientos paupérrimos y totalmente antisalubérrimos, tomen palabrejas, para interpretar la literatura española utilizando procedimientos paupérrimos, insisto,
de la anglosfera. Es una cosa penosa, ¿no? Es como cortar la carne con un cuchillo de madera simplemente porque el cuchillo de madera lo han fabricado los alemanes, por ejemplo, una cosa de estas, ¿no? O comer con palillos, ¿verdad?, el arroz simplemente por hacerse el snob, cuando resulta que tenemos un instrumental muy sofisticado para comer el arroz sin necesidad de volver a culturas pasadas o a tiempos pasados que por carecer del instrumental que nosotros poseemos, pues comían el arroz con palillos. Claro, es que otra cosa es que uno quiera hacerse lo original en un restaurante de lujo y se ponga a comer el arroz con palillos, pero hay otros procedimientos para hacerlo. Cada uno que escoja naturalmente los que quiera. Pero fíjense, la crítica señala, y uno puede hacer el resumen de lo que proporcionan muchos artículos, entonces dice la crítica, ¿no?, que las principales aportaciones de Vargas Llosa son la renovación técnica del relato en español, bueno, vuelvo a decirlo, ¿no?, y de Fray Gerundio de Campazas también en el siglo XVIII. Es decir, en obras como La ciudad y los perros, Conversación en la aporta modernidad a la forma del idioma. Pero esto es un tópico absolutamente descomunal. Es que modernidad a la forma del idioma también la aportan las redes sociales, con los emoticonos. Y esto, porque son modernos. Pero otra cosa es que sean técnicamente desarrollables o utilizables más allá de las exigencias básicas. También en Oficio de Tinieblas 5, Cela aporta una gran innovación a las estructuras narrativas. Luego se dice que Vargas Llosa aporta realismo crítico, pero es que esto lo aporta todo el mundo, también Luis Martín Santos aporta realismo crítico, ¿no?, y que aporta lucidez política y ética a la novela, ¿no? Bueno, y también vitamina C, podemos decir, al que la lee, ¿no? Pero, bueno, es que puestos a decir, porque no idealiza, sino que expone con crudeza las tensiones del individuo frente a la sociedad. Y también en la consulta de un psiquiatra se exponen las crudezas del individuo frente a la sociedad. Y también en un catálogo de trastornos de personalidad. Quiero decir que este tipo de cosas se dan, evidentemente, en todas partes. Luego, por otro lado, la representación del poder, se dice, explora cómo el poder militar, religioso, político, sexual, moldea la vida de los individuos. No, bueno, y vuelvo a decir, Gonzalo de Berceo también. Claro, es que esto no es decir absolutamente nada. Y luego cita La fiesta del chivo, sobre Trujillo, Pantaleón y las visitadoras, y dice, aporta una teoría literaria del poder y de la corrupción. Y dice, una teoría literaria del poder y de la corrupción, esto es algo inédito completamente. ¿Cómo puede haber una teoría literaria del poder y la corrupción? Es lo mismo que decir que hay una teoría literaria de los trastornos de personalidad, o una teoría literaria sobre la ciática, por ejemplo. Claro, esto es algo que realmente no tiene nada que ver con lo que hay que exigirle a la literatura. Estos son ocurrencias vertidas sobre el propio Mario Vargas Llosa para que el crítico que las firma adquiera cierta notoriedad agarrando al santo por la peana. Pero nada. Y luego se dice, defensa de la libertad individual. Claro, cuando hablamos de libertad aquí se inflama todo, absolutamente, porque la libertad es una palabra inflamatoria, incandescente. Entonces, se defiende la libertad individual, hombre, y la libertad colectiva, porque el individuo siempre forma parte de un gremio. En la modernidad el individuo siempre forma parte de un gremio. También Gabriel García Márquez defiende la libertad individual y colectiva de unos gremios frente a otros. Y dice más este crítico, dice, Vargas Llosa ha sido un defensor del liberalismo político y del individuo frente a los totalitarismos, siempre y cuando no consideremos, como algunas personas consideran, que la democracia liberal se ha convertido en el último de los totalitarismos históricos. Claro, es que la democracia liberal podemos verla como una lucha frente a los totalitarismos o como un totalitarismo que, en nombre de una cosa llamada democracia liberal, se enfrenta a otros totalitarismos. Claro, es que cuando la democracia se comporta como un totalitarismo, tal vez es porque se trata de un totalitarismo que finge ser una democracia. Claro, es que depende qué punto de vista utilicemos para todas estas cuestiones. Aquí queda muy claro que Vargas Llosa se ha convertido, lo han convertido y él lo ha aceptado en un icono, en una expresión muy clara de lo que es la defensa de un sistema como es el de la democracia liberal, la ideología de esa democracia liberal que, según algunos pensadores en los últimos años, se ha convertido, sobre todo desde la Unión Europea, en un nuevo totalitarismo, en el totalitarismo ideológico del siglo XXI, en definitiva. Entonces, claro, todas estas cuestiones que la crítica hace realmente resultan, de los que muy discutibles. Se dice de Vargas Llosa que es el artífice de una ingeniería, bueno, artífice lo digo yo porque el crítico dice autor, una ingeniería narrativa, bueno, pero también Javier Cercas, que esto ya, vamos, es el ejemplo superlativo, ¿no? Y también Mingote, el humorista Mingote, también es artífice de una ingeniería narrativa.
Y también cualquiera que cuente el último chisme de Vecinos o de Portero es autor de una ingeniería narrativa. Es que esto no significa nada. Dice, pero claro, se dice, es que Vargas Llosa no narra en línea recta. Pues que en línea recta no narra nadie. No narra nadie, porque siempre estamos incurriendo en analepsis, prolepsis y metalepsis. Es decir, ni el propio Quijote está narrado en línea recta. Es decir, hay lo que el estructuralismo llamaba los desembragues. Entre el capítulo 8 y 9 del Quijote perdemos profundidad en la novela y nos situamos en un contexto completamente diferente cuando el narrador toma la palabra como protagonista y pasa de la heterodiégesis a la autodiégesis y se produce una línea completamente quebrada. Desde el barroco nadie narra en línea recta, pero como resulta que aquí la gente percibe la realidad a partir del siglo XVIII y no sabe lo que es el barroco, es una cosa muy curiosa. Tengan en cuenta que el propio Vargas Llosa dijo, cuando entra en la Academia Francesa, que la mejor literatura del mundo es y sigue siendo la francesa. A Cervantes que le den 2 duros, ¿no? O sea, de cuyo nombre no quiso acordarse. Hombre, claro, es que dice el crítico, conversación en la catedral tiene un diálogo entre 2 personajes en un bar que articula más de 500 páginas donde se salta entre el presente, pasado y múltiples coincidencias. Ya lo hizo Juan Rulfo en Pedro Páramo. Quiero decir que estas técnicas, la fragmentación del tiempo, ya lo hace Cervantes en el Quijote. Quiero decir que cuando hablamos en estos términos de Vargas Llosa, no demostramos que conocemos la literatura de Vargas Llosa, demostramos que desconocemos la literatura anterior a él, como la de Rulfo, sin ir más lejos, o la de Cervantes, si nos queremos ir a la génesis de todos estos procedimientos. Se dice, el narrador de Vargas Llosa es un artefacto técnico, concho, como si los demás fueran el fémur, la tibia o el peroné. Claro, ¿y qué son los narradores en todas las novelas? Son artefactos técnicos, hecho arte, artefacto. No como voz de autoridad, porque no cuenta como un dios narrador. Sus narradores son piezas móviles manipuladas a conciencia. También el narrador de la regenta es una pieza móvil manipulada a conciencia, aunque sea heterodiegético y narre como un dios. Es que todo esto es perfectamente combinable. También el narrador del Persiles de Cervantes lo es. Es que, insisto, cuando alguien descubre un Mediterráneo, lo único que demuestra no es que haya descubierto un Mediterráneo, sino que ignora el resto de la cartografía terrestre. Claro, la gente cuando habla no dice lo que sabe, delata lo que ignora, básicamente. Y esto es algo que no tienen en cuenta la mayor parte de los charlatanes, en definitiva. Claro, luego se dice que la novela es una máquina de conocimiento. Claro, esto ya son metáforas. Son como las metáforas que utilizaba el Papa Francisco, que acaba de fallecer en el día de hoy, por cierto, cuando también hablaba de literatura. Y al Papa Francisco, cuando hablaba de literatura, le dedicamos en su momento un vídeo que podrán ver a continuación de este, porque está señalado al final de este. Pero dice, la novela es una máquina de conocimiento y de desconocimiento. Claro, pero es que nos olvidamos de la dialéctica cuando hablamos. Es decir, Vargas Llosa no escribe para emocionar, sino para entender la lógica de los sistemas sociales. Caramba, ni que escribiera tratados de sociología. ¿Cómo que no escribe para emocionar? ¿Pero cómo se puede decir que no escribe para emocionar a alguien que dice que la literatura es la llama que emociona la inteligencia? Claro, pero cuando nos metemos en el vergel de las metáforas, tenemos que tener muy claro lo que decimos, porque podemos acabar viendo dioses azules, como le ocurría a Juan Ramón Jiménez, y contándole a los filósofos que vemos dioses azules, con lo cual el diálogo entre un poeta y un filósofo, imagínense ustedes lo que da para sí. Hagan ustedes un cuento sobre el diálogo entre un poeta y un filósofo y pongan a prueba la inteligencia que tienen sobre la filosofía y sobre la poesía, que les dará para una novela entera, si la saben escribir. Novelas como La guerra del fin del mundo, dice otro crítico. En La guerra del fin del mundo convierte Vargas Llosa una rebelión mística en Brasil en una exploración de la entropía de las ideologías, sin tomar partido por ninguna. Bueno, eso de que sin tomar partido por ninguna hay que verlo. En La fiesta del chivo, Trujillo no es solo un dictador, es la pieza de un sistema simbólico que organiza la sexualidad, la fe, la muerte y la obediencia. Lo mismo ocurre en El gran hermano de Orwell en 1984. Lo mismo ocurre en la República de Platón, con esos personajes fantasiosos que Platón organiza en su República. Es decir, miren, cuando ustedes hacen crítica literaria y se expresan en estos términos, asegúrense ante todo que lo que dicen sirve para todo, porque si lo que dicen sirve para todo y no solo para Vargas Llosa, es porque lo que dicen ustedes no sirve para nada. Es decir, la crítica literaria consiste en establecer interpretaciones específicas sobre determinados hechos a partir de normas generales que permiten identificar en esos hechos una cualificación atributiva específica que está por encima de lo distributivo y general.
Eso es el ejercicio de la crítica literaria. Y si no, lo que hacen ustedes es, en definitiva, tomar el pelo a los ignorantes, que son los únicos que les pueden escuchar con seriedad, porque, en definitiva, no son capaces de identificar las sofisterías que están detrás de las palabras, que son el principal simulacro del conocimiento. El problema, lo peor que le puede ocurrir a un buen escritor es caer en manos de críticos que no tengan calidad suficiente para revelar la originalidad de estos buenos escritores. Cuando el crítico se convierte en un palmero, en un elogiador, en un turiferario, en un movimentista, en definitiva, aquí les regalo esta palabra del diccionario, movimentista, que defiende un movimiento ideológico frente a otros, ahí está todo perdido. Claro, entonces, lo que dice la crítica literaria, ¿no? Es decir, fíjense que cuando la literatura acude a la filosofía es porque no tiene nada que decir. Cito, según algunos críticos, para Vargas Llosa la realidad es conflictiva, no armónica. Hombre, y para cualquiera que vaya a trabajar un día por la mañana, la realidad es conflictiva, no armónica. Eso para cualquiera de nosotros que se levante un día por la mañana para ir a trabajar o hacer la compra. Verán que la realidad es conflictiva, no armónica. Con lo cual, vamos, si tienen ustedes que leer una novela de Vargas Llosa para darse cuenta de que la realidad es conflictiva y no armónica, es que ustedes no han vivido todavía. Otra cosa que dice la crítica, dice, el poder es oblicuo y destructivo. Hombre, vayan ustedes a trabajar y se darán cuenta de cómo el poder es ubicuo y terriblemente destructivo. Y ustedes no sobreviven si no muestran obediencia, sumisión, y muestran además prudencia y discreción. Entonces, claro, vuelvo a lo mismo. Si ustedes tienen que leer una novela de Vargas Llosa para darse cuenta de que el poder es ubicuo y destructivo, es porque ustedes no han vivido todavía. Es que no han superado la etapa de la placenta infantil, ¿no? Entonces, claro, que los críticos literarios que dicen haber sabido mucho, que dicen haber estudiado mucho y que dicen haber vivido mucho, algunos de ellos exagenarios incluso, lleguen a la conclusión de que la realidad es conflictiva y no armónica y de que el poder es ubicuo y destructivo, yo me pregunto, ¿pero esta gente ha trabajado alguna vez en su vida? O sea, ¿esta gente ha hecho algo alguna vez en su vida aparte de dar la lengua? Porque claro, es que, como diría Alfonso Guerra, estoy pasmao. No, pues lo mismo, claro, es que es para morirse de risa, macho, en esto. ¿Y esto es enseñar literatura? Esto es hacer el payaso, hombre, no me toquen los... Entonces, otro dice, Vargas Llosa nos demuestra que la libertad es frágil y difícil. Hombre, es que si la libertad fuera fuerte y fácil, todos seríamos libres. La libertad es algo por lo que hay que luchar, es algo por lo que hay que pelear, ¿no? Y bueno, y algún crítico se aventura y suelta esto, miren, esto es bueno. A diferencia de los escritores de izquierda, pone entre comillas, que creen que la libertad se logra quitando las estructuras opresivas, bueno, eso de que los escritores de izquierdas creen que la libertad se logra quitando las estructuras opresivas, vale lo mismo que para los de la derecha, porque los de la derecha dirán que la opresión la pone la izquierda. Claro, es que esto depende cómo quieran jugar ustedes con las palabras. Pero hombre, no me tomen el pelo. No me digan que los de izquierda son los que creen que la libertad se logra quitando las estructuras opresivas que pone la derecha, porque es que resulta que los de derechas piensan lo mismo de los de la izquierda. Los de la derecha creen que la libertad se logra quitando las estructuras opresivas de la izquierda. Pero es que esto es un trabalenguas, esto es un quiasmo, es un retruécano, completamente. Claro, si la gente supiera más retórica clásica, identificaría más fácilmente a los impostores, a los que prestan una atención desmesurada. Entonces, consideran que Vargas Llosa cree que la libertad es siempre tensión, lucha interior, responsabilidad individual. Obviamente, pero es que esto son obviedades, esto es como la lista de la compra, esto es como el que llega a la conclusión después de estar mirando un huevo durante 3 años y medio que el huevo tiene una estructura ovoide. Pues bien, aplausos, le damos aplausos. Entonces, Zabalita, en Conversación en la Catedral, atrapado entre el asco del poder y la imposibilidad de vivir fuera del poder. Y Zabalita y todos nosotros, o es que no vivimos entre el asco de tener que trabajar y hacer lo que no queremos hacer porque sabemos que no es así, y la obligatoriedad inevitable de tener que hacerlo porque si no, no sobreviviríamos a la primera jornada laboral. Pónganse ustedes a trabajar y ya verán cómo funciona el mundo. Luego, el lenguaje no es transparente. Bueno, ya lo decía Golan Bax. El lenguaje, bueno, Golan Bax decía cualquier cosa, podría decir, pero cualquier cosa y seguir hablando, como si nada, ¿no? Entonces, dice otro crítico, otro genio también, Vargas Llosa no cree que contar una historia sea simplemente relatar hechos. Obviamente, pero es que tampoco escribir un artículo periodístico es simplemente contar la crónica de lo que pasó. El lenguaje moldea la realidad, la tergiversa, la organiza de una manera interesada. No, el lenguaje no, el que usa el lenguaje, no es el lenguaje el que tergiversa nada. El lenguaje es una materia muerta a la que únicamente da vida
el artífice que lo sabe manipular debidamente para emocionar, para desgraciar, para entusiasmar, para engañar, para decir lo que considera verdadero o falso, etcétera, 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 etcétera. Entonces, estos son, en definitiva, juegos de palabras. Quiero decir que el panorama es interminable. Luego, claro, si vamos al terreno del ensayo, cuando Vargas Llosa escribe ensayos como La sociedad del espectáculo, que conocía muy bien, porque él fue convertido en un auténtico protagonista, voluntariamente convertido en un protagonista, o leemos, por ejemplo, La verdad de las mentiras. La cuestión de la verdad de las mentiras es un libro que es un despliegue de ocurrencias sobre la ficción literaria. Entonces, claro, dice algún crítico, cito, la singularidad de Vargas Llosa está en su defensa radical de la ficción como forma de libertad. Bien, esto es una afirmación que hay que explicar, pero claro, cuando se explica esto, lo que viene a decir es que la libertad permite hacer cosas que la realidad no permite. Oiga, mire usted, es que la ficción no es que la ficción permita hacer cosas que la realidad no permita, como si la ficción estuviera más allá de la realidad. Es que la ficción está dentro de la realidad, forma parte de la realidad. La ficción es una realidad no operatoria, y claro, cuando nos adentramos en un terreno no operatorio, uno puede hacer lo que quiera. En un terreno no operatorio uno puede andar sobre las aguas, y también sobre las nubes. En un terreno no operatorio uno puede tirarse de un rascacielos abajo y volar moviendo las manos o los brazos. Porque en una realidad no operatoria, claro que hay muchas más libertades. La primera libertad que proporciona una realidad no operatoria es ser inmune a la ley de la gravedad, sin subirse a una nave espacial o sobrepasar la ionosfera, evidentemente. Pero es que, claro, cuando jugamos con las palabras, sin dar sentido a las palabras y desposeyendo a estas palabras de la propiedad semántica que poseen, entonces nos adentramos en el vergel de las metáforas. Y el vergel de las metáforas permite unas libertades que naturalmente el sentido literal no proporciona. Pero no podemos vivir como si viviéramos en una novela, tenemos que vivir teniendo en cuenta que hay un código penal y un código civil. Otra cosa es que en el uso de la ficción, en la vivencia ficticia, se pueden hacer cosas que la realidad no permite, pero no vivimos en la ficción. La ficción es un suplemento de la realidad, es una casilla dentro de la realidad. Cuando leemos una novela, una obra de ficción o vemos una película, no salimos de la realidad, sino que dentro de la realidad suspendemos las funciones operatorias del orden de la realidad, pero sin prescindir totalmente de ellas. Las suspendemos funcionalmente dentro de lo que es la estructura ficticia, pero no fuera de ella. Y claro, es que Vargas Llosa habla de la ficción como si la ficción fuera una habitación dentro de la cual entramos y suspendemos el orden operatorio normal. También suspendemos el orden operatorio habitual de la realidad en temporada de fiesta. Durante las fiestas se pueden hacer cosas que tras el periodo festivo no se pueden hacer, como por ejemplo meter ruido, aunque bueno, el meter ruido se mete constantemente. Pero en su libro La verdad de las mentiras se dice, el ser humano solo es verdaderamente libre en la ficción. Y como si la ficción fuera una especie de más allá, de supramundo, de inframundo. Pero claro, esto es negar la libertad. Esto es negar la libertad o afirmar que uno es independiente de la ley de la gravedad. Claro, esto es completamente equívoco, esto no tiene ningún sentido, esto es un sofisma, esto es como decir que Dios es amor, porque Dios es amor es una implicatura en virtud de la cual la existencia de Dios es real. Claro, decir que el rey de Francia es calvo implica que en Francia hay un rey, no un Macron, ¿entienden ustedes lo que quiero decir, no? Entonces, claro, decir que Dios es amor postula, implica la existencia de un Dios, da por supuesto la existencia de un Dios, es decir, parte de una falacia. Pues aquí lo mismo, claro, no podemos afirmar esto, ¿no? Y luego se dice, no habla de libertad política, sino de libertad ontológica. Bueno, aquí ya podemos decir, y de libertad ósea, y de libertad cutánea, ¿no? Y de libertad climática, ya se puede poner el adjetivo que se quiera. Hombre, si se pone ontológica, viste más, porque como nadie sabe exactamente lo que se quiere decir cuando se habla de libertad ontológica, pues qué más da, en definitiva. Ahí la gente calla por temor a que la califiquen de ignorante y ya está. Entonces, afirmación de Llosa. Las ficciones nos enseñan que el mundo no es suficiente. Bueno, claro que el mundo no es... Y la enfermedad también nos enseña que el mundo no es suficiente, porque las enfermedades incurables demuestran que la suficiencia del mundo no permite curar esa enfermedad, porque la curación de esa enfermedad está más allá de las suficiencias disponibles del mundo en ese momento. Por tanto, no es necesario acudir a la ficción para ver los límites de la realidad. Los límites de la realidad los pone la muerte. Porque la muerte es precisamente la única puerta que nos conduce a otra dimensión, que para unos es la nada, para otros es la resurrección, para otros es la reencarnación, eso ya depende
de qué tecla quieran ustedes pulsar, o de qué talón de Aquiles cogen, o de cuál sea su problema. Ahora bien, está claro que, insisto, no podemos afirmar que las ficciones nos enseñan que el mundo no es suficiente, porque cualquier cosa, cualquier obstáculo, cualquier problema nos enseña que el mundo no es suficiente. Además, lo que es suficiente para uno puede ser insuficiente para otro. Es decir, hay personas que disponen de un conocimiento en virtud del cual su suficiencia es muy superior a la suficiencia o a la autosuficiencia de otras personas. Estas frases no dicen nada. Es decir, la admiración por la inteligencia ajena con frecuencia lo único que revela son las deficiencias emocionales de la inteligencia propia. No es que las personas a las que admiramos sean muy inteligentes, es que probablemente tú eres más tonto de lo que crees, simplemente, no hay más misterios en esto. O sea, no es que Vargas Llosa sea muy inteligente, es que probablemente tú eres más tonto de lo que imaginas. No hay más historia que esta, ¿no? Claro, dice otro crítico, claro, si se tiene en cuenta la militancia liberal de Mario Vargas Llosa, con su repudio al colectivismo ideológico y con su defensa del individuo que se fabrica a sí mismo, entonces se puede entender que la ficción es la única revolución posible. Miren, vamos a ver, si las únicas revoluciones posibles son las ficticias, entonces los dictadores y los sátrapas pueden estar muy felices en su trono y en el autoritarismo de su gobierno, porque cualquier revolución que desemboca en la ficción es la revolución más solvente que puede darse en cualquier mundo posible o imposible, ya da igual. Es decir, mientras hagan revoluciones ficticias, todo perfecto para la Unión Europea, para la democracia liberal y para cualquier forma de ejercer el poder. Entonces, miren, hay otros autores que dicen, Vargas Llosa piensa, inventa formas y cuestiona el lenguaje, rompe moldes. Yo afirmo lo contrario. Yo digo que no piensa, sino que administra lo ya pensado. Yo digo que no inventa formas, sino que aplica y desarrolla y ejerce y pone en práctica formas ya probadas por otros autores. Y yo digo que no cuestiona el lenguaje, ni siquiera lo ordena, sino que simplemente lo usa, ¿no? Y cuando alguien dice rompe moldes, yo digo que no solo no rompe ningún molde, ni los pule siquiera, sino que los reproduce, porque en muchos aspectos buena parte de sus novelas son kitsch, en definitiva. También Cervantes tiene novelas que son kitsch. O sea, no crean que con esto yo estoy devaluando a Vargas Llosa muy por debajo de lo que vale. Cervantes tiene muchas novelas que son auténticos kitsch o romance de su época, romances, como es el caso de La Española Inglesa, y muchos pasajes del Persiles, y también alguno que otro pasaje del Quijote, como el caso de la historia de la morisca Ana Félix, en la historia intercalada de Ricote, o la historia de Luscinda, Cardenio, Fernando y Dorotea, o buena parte de las páginas de las novelas pastoriles que aparecen en el Quijote. O sea, hay mucho kitsch en todo esto. Pero Llosa no genera pensamientos nuevos, sino que administra pensamientos existentes. No inventa formas nuevas, sino que practica y pone en práctica, desarrolla ya y formas anteriores, incluso lo mismo con los temas. Y el lenguaje no lo pule, sino que simplemente lo usa con un idiolecto propio, pero nada más. Y desde luego no rompe moldes, sino que simplemente los repite, los reproduce. Evidentemente es un hombre que escribe muy bien, escribe perfectamente bien, pero simula ser más de lo que es. Y sobre todo la crítica lo ha potenciado, ha simulado, ha convertido a Vargas Llosa en algo muy diferente de lo que realmente Vargas Llosa era. La crítica literaria ha convertido a Vargas Llosa en el producto de una ideología liberal envuelta en una retórica. Es decir, Vargas Llosa no tiene un pensamiento propio. Es el exponente, es el representante de un pensamiento liberal que ha hecho suyo a través de una retórica muy lúcida, muy luminosa, muy valiosa, y que ese propio sistema liberal, ese propio pensamiento liberal lo ha catapultado hacia el éxito, porque precisamente proyectando la figura de Vargas Llosa, ese sistema liberal se proyecta a sí mismo globalmente. Por otro lado, Vargas Llosa simula un pensamiento complejo, una estructura literaria compleja, pero en realidad se trata de modelos narrativos ya existentes. Se trata de modelos narrativos totalmente preexistentes, tanto en Cervantes como en Juan Rulfo, por ir a sus referentes más inmediatos. Por otro lado, Vargas Llosa simula valentía política, pero en realidad se mueve siempre en el terreno de lo permitido. No solo en el terreno de lo permitido, sino en el terreno de lo políticamente apadrinado, como políticamente correcto. Se mueve en el terreno de lo preservado, estimulado y reconocido como políticamente correcto. Es decir, hoy defender la democracia liberal, sobre todo para una generación como la de los boomers, es entrar en el paraíso terrenal.
Los milenaristas ya desconfían más de la democracia liberal porque los ha vapuleado más, porque los milenaristas llegan a una democracia liberal que les ha negado todo, prácticamente. Les ha negado el trabajo, les ha negado la prosperidad, les ha prometido todo aquello que les ha negado. Es curioso que a los milenaristas la realidad del siglo XXI, y aquí hablamos de esta filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, que presentaremos esta semana en Gijón, en el Ateneo Jovellanos, este viernes 25 de abril, en el Ateneo Jovellanos de Gijón. A los milenaristas, este libro de cabecera, el libro de cabecera de los milenaristas, el libro de cabecera de los jóvenes del siglo XXI, una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, a los milenaristas del siglo XXI les ha robado, les ha privado, les ha quitado todo aquello que les ha prometido. Es decir, miren, de los milenaristas ustedes pueden echar mil pestes, pero no podrán negar que les han quitado todo aquello que les han prometido. Durante su adolescencia les han prometido todo. En su primera juventud les han quitado todo aquello que previamente les habían prometido. Es decir, el siglo XXI ha sido un auténtico Judas con los milenaristas, porque les ha traicionado completamente. Ha traicionado todo lo que les ha prometido a los milenaristas. No defiendo ni vitupero a los milenaristas, pero reconozco lo que hay. El siglo XXI ha sido un Judas con los milenaristas, porque les ha quitado todo lo que les ha prometido. Y Vargas Llosa, en este punto, pertenece a una generación de boomers muy, muy potentes realmente, es casi una generación paternalista, es la matriz de los boomers, y ha mostrado una valentía política que sin embargo no es tal valentía política, es un simulacro de valentía política, porque Vargas Llosa siempre ha defendido una ideología política amparado por el propio sistema de la ideología política que dice defender, ¿no? Por lo tanto, y luego por otro lado, Vargas Llosa también presenta una novelística limitada a la realidad de Hispanoamérica, que ha pretendido presentarse como universalista y global. Y no es así. Esto sí lo ha conseguido Gabriel García Márquez, porque 100 años de soledad rebasa la realidad de Hispanoamérica, rebasa el mundo hispanoamericano para alcanzar una proyección absolutamente global. Sin embargo, ni Conversación en la Catedral, ni La ciudad y los perros, ni La guerra del fin del mundo alcanza la proyección global y universal que pretendidamente el pensamiento liberal sí le ha proporcionado, pero no la tiene, inmanentemente no la tiene. Gabriel García Márquez sí lo tiene. Claro, Milán Kundera decía de algunas personas que era una gran producción con alma pequeña. Tal vez esto, algún crítico lo ha dicho, puede decirse también de Mario Vargas Llosa. Pero Mario Vargas Llosa nunca se jugó nada en serio. Apostó siempre a caballo ganador. Apostó a un sistema político que a cambio, como Erasmo, con la teología cristiana de su momento, es el pacto entre el poder y la pluma, es el pacto entre la cruz y la pluma, ese pacto entre el Estado y la pluma, ese pacto entre los intelectuales y el poder, que lejos de ser críticos con el poder, son poderosamente colaboracionistas con el poder. Y eso mismo ha hecho también Mario Vargas Llosa, ha colaborado con una determinada opción política, la democracia liberal. Y algunos se lo han reprochado y otros se lo han elogiado. Yo no entro ni en elogios ni reproches en este punto. Lo único que digo es que Mario Vargas Llosa es un excelente escritor de novelas, un buen escritor de obras literarias, un ensayista muy poco original, muy kitsch en el ensayo y también con un toque muy kitsch en muchas de sus novelas, pero no es un novelista genial. Por encima de Mario Vargas Llosa está Gabriel García Márquez. Nos guste o no la ideología de uno o de otro autor. A mí la ideología del uno y del otro me la pela abiertamente, pero lo que sí tengo muy claro es que Gabriel García Márquez es un genio de la literatura y Mario Vargas Llosa es un buen autor de novelas. Mario Vargas Llosa es un autor al que hoy día la gente no lee. Hace muchas décadas que a Mario Vargas Llosa no lo lee nadie, y les digo más. Dentro de unos días nadie sabrá quién fue Mario Vargas Llosa y por desgracia, debido al deterioro del sistema educativo actual, la mayor parte de las personas nacidas en el siglo XXI recordaron a Vargas Llosa como el novio de la Presley. ¿Hay algo más triste que el estadio actual de los estudios literarios? Probablemente no lo hay. Quizás con mi intervención ustedes puedan acercarse mejor a la lectura de las novelas de Mario Vargas Llosa. Ahí las tienen. No perderán el tiempo leyéndolas, pero sepan que no leen a un genio de la literatura, leen a un buen escritor. Punto.